nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillén. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana, entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillén. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Nuevamente agradecidos por su sintonía en Doctor TV.
La razón de haber existido, de haberse creado esta profesión como es la medicina, surge con la intención de aliviar algo en las personas que buscaban ayuda, y fue principalmente el dolor. En nuestro medio, hasta hace algún tiempo, no teníamos personas especializadas en dolor. Teníamos varias especialidades para diferentes partes del cuerpo e incluía en la parte de anestesiología el dolor. Sin embargo, hay gente que se ha especializado mucho más en el manejo de este síntoma y de la razón misma de ser médico. Hoy tenemos la presencia del doctor Narváez. Me complace presentarlo porque es una persona que en nuestro medio ha puesto mucho énfasis en que el país sea representado en una especialidad que en todo el mundo ha empezado a crecer por la necesidad de los pacientes. Doctor, tenga usted muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto, Erwin, muchísimas gracias. Dices muy bien, la principal causa de la consulta médica es el dolor. En Bolivia y en todo el mundo prácticamente, más del 50-60% según las estadísticas, ese es el motivo, el principal motivo de la consulta médica, el dolor. Pacientes, personas aquejadas del dolor. Entonces, también algún aspecto que de pronto me viene a la mente es que durante muchos años el dolor ha sido considerado un síntoma y evidentemente al día de hoy y desde el CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, que es la última, ha entrado en vigencia el año pasado, el 2022, y ya está incluido el dolor crónico primario como una enfermedad. Entonces, el dolor agudo sí es un síntoma de alarma que nos dice que algo está pasando en nuestro organismo, hay algún problema en nuestro cuerpo. Pero el dolor crónico, y sobre todo el dolor crónico primario, más de 3 meses de dolor, sobre todo por la carga que tiene física, orgánica, emocional, psicológica, social, laboral, profesional y hasta económica, es una enfermedad por sí misma. Entonces, esto yo creo que marca un hito en la historia de la medicina y la historia de la medicina del dolor sobre todo, porque a partir del CIE 11 ya consideramos en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud y en la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, al dolor crónico como una enfermedad. ¿Qué hace un médico especialista en dolor? ¿Qué es la patología que más trata? ¿Qué haces tú día a día? A ver, lo que más vemos dentro de una unidad de dolor es dolor de espalda. Dolor de espalda inicial, dolor o pacientes con problemas de dolor de espalda operados de columna, algunos de ellos 1, 2 o 4 veces, secuelas de este tipo de cirugías. Más o menos en Latinoamérica tenemos un 54 a 56% de dolor de espalda baja como la principal causa de consulta. Luego viene el tema de dolor articular degenerativo, caderas, rodillas, cuello. Ahora hay como una epidemia de dolor cervical por el tema del celular, la posición inadecuada. Es otra entidad que vemos muy frecuentemente. Vemos el dolor por cáncer. Y en general las unidades de dolor y los especialistas en dolor se han formado para atender, tratar, aliviar y en lo posible curar a los pacientes con dolor refractario. ¿Qué quiere decir eso? Todas las especialidades o una buena parte de especialidades tratamos dolor. Neurólogos, medicina general, oncólogos en el tema del dolor por cáncer, traumatólogos, ortopedistas ven dolor de extremidades, dolor de huesos, lesiones deportivas. Entonces, muchas especialidades dedican gran parte de su esfuerzo y su tiempo al manejo del dolor. Sin embargo, en estas especialidades hay casos que el dolor es refractario. Cuando decimos dolor refractario es aquel dolor que persiste después de cirugías, tratamientos, medicamentos o cualquier otro tipo de terapia que hagamos. Ese dolor refractario, independientemente de la especialidad que venga, son candidatos potenciales o son los pacientes que mayor beneficio reciben en la medicina del dolor, acudiendo a unidades especializadas en dolor o a especialistas en dolor. ¿Cuál es el peor dolor? O sea, yo soy otorrino y nos llegan a veces pacientes con muchos dolores mediados por el trigémino.
Y tenemos mucho miedo con el asunto de la neuralgia del trigémino y vemos a los pacientes realmente sufrir enormemente. ¿Es el peor? ¿Hay otros dolores más intensos? ¿Cómo miden eso? En cuanto a la... A ver, si la pregunta es cuál es el peor dolor, sí. Nosotros sabemos que hay dos entidades que son feroces en cuanto a intensidad, incapacidad, el sentir morirse o hasta que el paciente tenga la intención de quitarse la vida para quitarse el dolor. Los dos tipos de dolor más severos que vemos en la especialidad es justamente la neuralgia del trigémino y el cáncer de páncreas. Son las dos entidades que característicamente mayor intensidad de dolor provocan. Ahora, hay muchas cosas alrededor del dolor, pero son dos cuadros clínicos o dos enfermedades que debemos prestarle especial atención porque sabemos que ese tipo de dolor es demasiado severo. Ahora, también al día de hoy sabemos que, por ejemplo, dependiendo de cada persona tiene una experiencia del dolor totalmente diferente. Es por eso que algunas personas pueden tener un estímulo doloroso demasiado alto, pero o no lo manifiestan o no lo sienten en esa intensidad. O todo lo contrario, un estímulo muy débil, muy suave, que a ti, a mí o a cualquier persona no le provocaría dolor, a una paciente con alteración en su sistema nociceptivo. El sistema nociceptivo es el sistema de transmisión del dolor desde el lugar del estímulo, digamos una herida quirúrgica, un golpe, un traumatismo, una quemadura, un pinchazo, hasta el cerebro. Todo ese sistema neuronal que transmite ese estímulo doloroso es parte de la nocicepción. Entonces, hay personas como las personas que hoy en día tienen fibromialgia, por ejemplo, que su sistema nociceptivo está alterado. La modulación de su sistema nociceptivo está alterada y por eso es que esas pacientes con fibromialgia tú le das la mano y le provocas dolor o le das un abrazo y es un dolor real al día de hoy desde que tenemos la resonancia magnética funcional. Entonces hay muchos factores alrededor del dolor, la experiencia, la vivencia, la tolerancia, la raza, el lugar donde viven, hasta el tipo de labor que realizan. Es un condicionante que va a determinar cuán fuerte es un dolor para una persona o cuán no tan fuerte o débil es un dolor para la persona. Pero en cuanto a entidades nosológicas como tal, claramente la neuralgia del trigémino y el cáncer de páncreas son extremadamente dolorosas. Alguien que no quería faltar en tu entrevista es nuestro amigo Luis Larrea. Me dice que ya está conectado. No sé si lo tenemos, por favor, Leito, si está por ahí el doctor Larrea. A ver, esperaremos. Ahí lo tenemos. Luchito, buenas tardes. Y estamos aquí con Marco Antonio. Felices de verte, Lucho. Vamos a hacer bien, Marco, un gusto saludarte siempre. Y hablando del dolor, y no podía faltar esta entrevista porque cuando dicen el dolor del trigémino, yo creo que otro dolor, el dolor costal, es un dolor que realmente también duele muchísimo. Seguramente algún paciente te lo dirá así, Marquito. Y pues lo que queremos es que la gente sepa que hay esta terapia, que es una terapia que se puede hacer muy bien llevada por profesionales de la talla de Marquito, y es en ese sentido que yo quería primero decirte bien que Marco es uno de los pioneros en todo lo que es la parte de terapia de dolor. Yo creo que el fundador de todo lo que es la terapia de dolor en Bolivia, y eso es algo que nos enaltece como programa, y por eso es que quería estar yo justamente hoy. Ya no pude estar en estudios, pero creo que tenemos a un profesor que ha traído mucho, el presidente de la Federal. Él es el actual presidente, o sea, estamos con un presidente internacional y que representa en este momento al país en el mundo entero, y pues formador de recursos humanos aquí en el país de lo que es la terapia del dolor, aquel que ha incursionado en la terapia del dolor. Por eso, Erwin, tenemos el lujo de tener el programa para que podamos hablar del dolor. La verdad, hay varias cosas que quisiéramos preguntarle. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese dolor de cáncer, ¿no? Cáncer de páncreas, que es el más doloroso. ¿Cómo lo podemos ir viendo? Aquellas personas que tienen cáncer, ¿cómo podemos ir
realmente haciendo un tratamiento paliativo, porque son enfermedades que lastimosamente a veces no tienen una cura y tiene que ser solamente algo que vaya paliando el dolor. Un gusto saludarte, Luchito. Pues sí, el honor es para mí estar con ustedes. Por supuesto, muy complacido de tu invitación y no podía faltar de ninguna manera a una invitación tuya, de Erwin y de tu programa. Agradecido por tus palabras, querido Lucho. 2 o 3 comentarios a lo que decías. Evidentemente, al día de hoy estamos representando una institución muy grande que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudio del Dolor, que es FEDELAT, que cumple este año 30 años aniversario, tenemos 30 años de historia, y la FEDELAT es, esta Federación Latinoamericana es una de las 4 federaciones mundiales. Arriba está la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y tiene 4 federaciones grandes. Una es la latinoamericana, la nuestra, de México a Chile, Argentina hacia abajo. La otra es la EFIC, que es la europea, está la asiática y la norteamericana. Entonces, sí ha sido muy interesante este año y medio de experiencia que he tenido el honor de liderar esta federación, y la verdad es que si tú llegas a ver los problemas de pronto desde una óptica mucho mayor, donde ves nuestras cualidades como continente, como hispanohablantes, ves que nuestros problemas, por ejemplo, la automedicación, es un problema arraigado de México a la Argentina, Chile, pasando por Centroamérica, Caribe, espectacular. Y independientemente del idioma, que por supuesto nos une, tenemos muchísimas otras características que han sido el potencial para desarrollar algunas estrategias y llevarlas a cabo en beneficio de la población latinoamericana que sufre dolor, por supuesto, y dentro de ellas está Bolivia. Entonces, algo que mencionaba el doctor Larrea es eso, tenemos el honor, les decía, de este año y medio más liderar esta organización, esta federación que tanto tiempo y esfuerzo le dedica a los pacientes con dolor crónico, sobre todo en Latinoamérica. Otro aspecto que mencionaba el doctor Larrea es que hemos sido pioneros en esta tarea, en la medicina del dolor. Evidentemente, le comentaba a Erwin minutos antes de empezar el programa que este octubre, el 25 de octubre, cumplimos 25 años como unidad del dolor del Hospital Obrero y el Materno Infantil. Entonces, ya es una historia larga, son bodas de plata. Vemos al día de hoy 75 pacientes con problemas de dolor crónico en la mañana y en la tarde en 3 consultas. La unidad de dolor ha crecido mucho, pero el volumen de pacientes, de técnicas, de procedimientos, de historia y de experiencia que ha adquirido la unidad de dolor y toda la gente que trabaja conmigo es impresionante, porque evidentemente al ser la primera unidad de dolor en el país y una de las primeras unidades de dolor en Latinoamérica, hemos ganado todo ese camino que cuesta recorrerlo, por supuesto. Y un tercer aspecto que también ha mencionado el doctor Larrea es el dolor costal. El dolor costal, pues por fractura, traumatismo, caída, golpe. Yo recuerdo muy fresco la experiencia del cardenal de La Paz, que se ha caído de su propia altura en su casa y tenía 3 fracturas costales, pero empezamos con un tratamiento conservador, no tenemos mucha respuesta y les hacemos un bloqueo nervioso de los nerviecitos de la costilla, que es lo que le he propuesto a nuestro querido amigo Lucho. El tema es que al día de hoy lo que ha alcanzado la medicina del dolor básicamente es la precisión. Una adecuada evaluación, por supuesto, es sumamente importante, pero, por ejemplo, para la fractura costal tenemos el apoyo de la ecografía. Gran parte de los especialistas en dolor, sobre todo los más jóvenes, tienen un dominio interesante del manejo del ecógrafo. La ecografía ha entrado
a la parte operativa del tratamiento intervencionista del dolor de una manera muy impresionante en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el Cardenal? Les hablo de unos 6 meses atrás. A través del ecógrafo vemos la fractura costal. En el borde inferior de la costilla pasa el nervio intercostal, que es el que o se roza o se inflama, o en algunas ocasiones de fractura costal se secciona. Entonces vemos el nerviecito y con una agujita, también viéndola en tiempo real con el ecógrafo, bloqueamos ese nervio. Eso nos dura un buen tiempo, semanas o meses, hasta que la fractura se consolide y el cuadro se resuelva. Entonces, eso es lo que pasa en la fractura costal, Luchito, y pues con todo gusto será un privilegio poder atenderte. Está mal, Luchito. A ver. No, estamos todavía bien, estamos tranquilos, pero yo quería solamente, Erwin, dejarte ya la conducción. Quería estar con Marco porque realmente es algo que queremos impulsar el congreso que hay. Y el otro tema es que queremos también hablar de mucho dolor. Esto del trigémino es algo que queremos hablarlo, y del páncreas. Los dejo, Erwin, contigo siempre a la dirección de los días miércoles, y conmigo, Marquito, nos vemos en esos días. Sí, gracias. Con todo gusto, un gusto verte y saludarte. A ver, yo entiendo, y quiero serte súper franco, yo entiendo que el nivel de precisión tuyo respecto al dolor es mucho mayor. Sin embargo, las personas que nos sintonizan y demás cosas pueden tener preguntas como yo. ¿A quién le duele más, al hombre o a la mujer? Ese es otro tema enorme, es un tema de enorme debate, de enorme discusión. Estadísticamente tenemos aproximadamente un 58 a 62% de la población con dolor crónico que es femenino. Entonces, de inicio, el sexo femenino es más afectado por dolor. Hay otra tendencia que habla de que la mujer tiene un umbral más alto al dolor, que está cuestionado al día de hoy. Muchas veces, y yo mismo lo he leído y lo he compartido con algunos pacientes, que la mujer era más tolerante al dolor desde el parto, pues que ha sido creada para una función biológica de mantener nuestra especie, y que estaba preparada a tolerar mejor el dolor. Entonces, en muchas instancias y en muchos congresos con expertos en el tema habíamos considerado esto, y esta pregunta es sumamente interesante y manejábamos esa teoría. Sin embargo, no solo por el hecho de que sabemos al día de hoy que en el mundo la población femenina está más afectada de dolor crónico, no podemos decir que la mujer tiene un umbral mayor al dolor. Eso al día de hoy no es tan real. Sienten dolor tanto hombres como mujeres, sin embargo, en prevalencia, el sexo femenino es un grupo mayor que el sexo femenino. Entonces, ya luego viene el tema hormonal, el tema del sistema nociceptivo hombre-mujer. Es un tema sumamente interesante y lo hemos definido como dolor y género. Dolor y género es un webinar, por ejemplo, que hemos hecho en la Asociación Boliviana del Dolor y en FEDELAT el anterior mes, y hemos hablado mucho de esto con expertas, incluso estuvo invitada una doctora del Brasil, una experta en sexo, en género y dolor. Entonces, ese tipo de actividad es muy particular para FEDELAT y para la Boliviana del Dolor. Entonces, está abierta a todos los médicos que estén interesados en esto, y realmente se aprende mucho y se van cambiando ese tipo de mitos que tenemos. Al día de hoy, en concreto, conocemos que la mayor población, porcentualmente hablando, de dolor crónico es femenino, y que el umbral del dolor es muy similar entre el hombre y la mujer. Es decir, el hombre y la mujer van a sentir el dolor en una misma manera, dependiendo de su sistema nociceptivo. Habíamos empezado el programa y yo les hablaba de la fibromialgia. Sí. En la fibromialgia, como en otros 3 o 4 tipos de dolor, englobados en una clasificación que se llama dolor nociplástico, el principal problema es la nocicepción. El sistema nociceptivo está alterado. Entonces, si ese sistema nociceptivo está alterado,
el paciente solo con un apretón de manos va a sentir dolor. Si ese sistema nociceptivo está indemne, está sano, pues va a necesitar un estímulo doloroso para desencadenar el impulso doloroso, una quemadura, un pinchazo, un corte, una herida, etcétera, etcétera. Entonces, al día de hoy nos ha ayudado mucho la resonancia magnética funcional para entender todo este conglomerado de situaciones tan específicas que nos hacen ver la otra cara del dolor. O sea, antes decíamos dolor es un síntoma, no lo vemos. Hoy podemos ver, gracias a la resonancia magnética funcional, el dolor. Muy cortito en un ejemplo, también lo mencionaba Lucho, que tenemos el privilegio de formar recursos humanos en dolor. Quiero decirles que después de Brasil, después de México, en toda Latinoamérica, Bolivia ha conseguido desde hace 4 años ser el tercer país formador de subespecialistas en dolor. ¿Qué quiere decir esto? Eres médico, tienes una especialidad básica, que puede ser anestesia, neurología, neurocirugía, medicina interna o fisiatría, rehabilitación, terminas tu especialidad base, que son una de esas 4, y puedes postular a la subespecialidad. Esta subespecialidad en medicina del dolor, al día de hoy solo existen en Brasil, México y Bolivia. Los otros países no tienen la subespecialidad validada por un Ministerio de Salud, por un CRIDA como el que tenemos en nuestro país y por la Universidad Boliviana. Entonces, yo creo que es un logro muy importante como país, como sociedad, el tener la posibilidad de ofrecerles a estos nuestros especialistas la posibilidad que hagan una subespecialidad en Bolivia, en nuestro hospital, sin tener que viajar fuera de Latinoamérica, Europa o Estados Unidos. Entonces, ese es otro plus que creo que tenemos en estos 25 años de trabajo. Yo quiero resaltar un poco esto. Mientras en ciertas especialidades son muy restrictivos y empiezan a poner peros, empiezan a poner trabas en que las personas se subespecialicen, tengan mayores conocimientos, mayores habilidades, hay situaciones como las que acaba de nombrar Marco Antonio, que vale la pena resaltar. Ojalá todos tuvieran la libertad, tengan la especialidad que tengan, para ser más abiertos, para hacer que más personas jóvenes, inclusive con menos años en especialidad, tengan la posibilidad de hacer esto. Yo pienso que es un gran ejemplo, hermano. Y te lo digo porque yo estoy ahorita en el CRIDA y sé lo difícil que es hablar con algunas especialidades. Dicen, no vamos a reconocer esto, no vamos a reconocer esto, y traban en lugar de hacerlo. Entonces, en el día a día, especialmente por tu subespecialidad, por tu experticia, se trabaja con muchas otras especialidades. Fibromialgia, por ejemplo. Se pasa el paciente, ¿cómo se coordina para hacer el tratamiento? Esa es una muy buena pregunta, Erwin, y cada vez más vemos en nuestras unidades de dolor o en nuestra consulta médica más casos de estos, ¿no es cierto? Y el dolor nociplástico es un tema extraordinariamente atractivo, interesante, porque te abre mucho todos los conceptos que tenías previos sobre el dolor o la medicina del dolor. Yendo a tu pregunta, la mejor, marcado por la evidencia, la mejor opción de tratar los pacientes como la fibromialgia o como un gran número de pacientes con dolor crónico es la multidisciplina. Entonces, por ejemplo, la unidad de dolor que dirijo en el Hospital Obrero, tenemos especialistas en dolor, tenemos paliativistas para dolor por cáncer, tenemos rehabilitador, un fisiatra, médico especialista en rehabilitación, que ha hecho 2 años de medicina del dolor, tenemos una psicóloga especializada en unidades de dolor, tenemos un grupo de enfermeras y estamos con la intención de involucrar una trabajadora social, por ejemplo, como tienen algunas otras unidades en otros países. Entonces, el mayor beneficio para el paciente con dolor crónico es la multidisciplina, pero la multidisciplina dirigida. Por ejemplo, un paciente operado de columna, que es algo que vemos con mucha frecuencia en el hospital y en nuestra actividad privada. Lo ve el neurólogo, lo ve el neurocirujano, lo ve el especialista en dolor. Debemos incluir al rehabilitador, debemos incluir a la psicóloga. Muchas veces incluimos un terapista físico o un fisioterapeuta. Esa es la mejor manera de abordar a un paciente con este problema.
Dolor por cáncer, hablábamos del dolor de páncreas. Viene de principio derivado, por ejemplo, por un oncólogo con un tratamiento ya analgésico. En dolor por cáncer, si hacemos a un lado el páncreas, que por lo que hablábamos a un comienzo de la intensidad del dolor, debemos ser lo más rápidos posibles, porque el cáncer de páncreas tiene poca sobrevida, habitualmente 6, 8, 12 meses, poco más, poco menos. Y el dolor en la última etapa, en los 2, 3 últimos meses, es extraordinariamente severo. Y muchas veces por estar conectado funcionalmente con el hígado, ya en esa etapa final, en la etapa final de un carcinoma de páncreas, el hígado no funciona bien y no me produce adecuadamente factores de coagulación, que es imprescindible para implantarle una bomba analgésica o hacerle una neurolisis del plexo celíaco o de los nervios esplácnicos, que son quienes gobiernan el dolor del abdomen superior. Ok, entonces el cáncer de páncreas es un tema un poquito aparte. El resto de dolor por cáncer tiene una sobrevida larga de meses o años con un buen tratamiento. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, tienen una sobrevida muy larga, 8, 10, 12 años. Y lo que pasa con esos pacientes es que el cáncer empieza a metastizar hueso. Entonces los pacientes quedan con lesiones de hueso en todo el cuerpo. Entonces, esas lesiones de hueso, cuando son de cierto tipo, las cementamos. Y hay pacientes que tienen, tú les haces una placa y parece el hombre biónico porque tiene cementados fémur, tiene húmero y 7 u 8 vértebras. Wow. Entonces, lo que tratamos ahí es mantener la independencia o la autonomía de los pacientes, que es otro tema extremadamente interesante e importante para un paciente con este tipo de diagnósticos. Entonces, el dolor por cáncer es otro mundo, se lo debe abordar, por ejemplo, con la parte de cuidados paliativos, prevención de escaras, manejo de nutrición, manejo de hidratación, infecciones, otro tipo de situaciones. Entonces, dependiendo del cuadro de base del paciente con dolor crónico, vamos a armar un equipo multidisciplinario. En la fibromialgia, como comentabas, tendremos un reumatólogo, tendremos un internista, tendremos probablemente un inmunólogo, tendremos un rehabilitador, una psicóloga, por supuesto, un especialista en dolor. Ese es el mayor beneficio para el paciente con dolor crónico. Queridos amigos, primero agradecerles los que ya nos están escribiendo, vamos a pasar a sus consultas y ahí tienen el teléfono para los que todavía no han escrito, empiecen a hacer. La primera consulta dice: doctor, en el minibús sentía un estirón en la cadera, pero me traté con medicamento y no hago ya esfuerzo. ¿Será que se curó? Gracias. Ya, un estirón en la cadera. Bueno, en un momento también al comienzo del programa hablábamos de la importancia de la evaluación. Por ejemplo, en ese estirón de la cadera a mí me interesaría saber qué edad tiene el paciente, si es hombre o si es mujer, hacerle una exploración física, si necesito una radiografía, una ecografía, pero fundamentalmente la exploración, la evaluación clínica, los antecedentes en el dolor son absolutamente claves. Muchas veces hablamos con líderes de opinión y especialistas en dolor de muchos países del mundo y estamos de acuerdo en que en dolor, exclusivamente en medicina del dolor, la anamnesis y el interrogatorio son 60-70% de tu diagnóstico. Tú muchas veces con lo que te dice el paciente, escuchándolo de una manera útil, de una manera real, concentrándote en lo que te está hablando el paciente y dándole toda la atención que corresponde, 60 o 70% de lo que te dice el paciente, muchas veces ya tienes un diagnóstico. Ahora, en este estirón de la cadera, pues si ha tomado un antiinflamatorio, un analgésico, de pronto una pomada en la zona y esto desaparece, habitualmente es algo sin mayor repercusión y pasa y sigue su curso de cicatrización, de inflamación, curación y demás. Pero si el dolor persiste, lo adecuado es consultar. Si es cadera, de pronto un ortopedista, un cirujano, un traumatólogo, ese debiera ser el camino. Ahora, algo también que es importante mencionar, Erwin, y para toda tu audiencia, es el hecho que
por las estadísticas sabemos al día de hoy que en Latinoamérica, pues hablo mucho de Latinoamérica porque lamentablemente algunos países como Centroamérica o como Bolivia no tenemos estadística propia, pero en Latinoamérica se está empezando a generar la data, la incidencia, la prevalencia, la estadística. Entonces en Latinoamérica sabemos que más o menos un 80% de los pacientes con dolor crónico se atienden en atención primaria. Entonces estamos volcando nuestro esfuerzo a actualizar, promocionar, capacitar a los médicos de atención primaria para que atiendan de manera adecuada. ¿Por qué? Porque un dolor, por ejemplo el de la persona que escribe por el WhatsApp y de la lesión del minibús, si no controlamos adecuadamente en la fase aguda, ese dolor agudo del minibús, de una caída, de un golpe, se va a cronificar si no lo hemos manejado adecuadamente. Y les doy un ejemplo muy claro y que mucha gente de nuestra población lo ha vivido, lo ha sentido e incluso lo ha sufrido. El herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad viral producida por el virus de varicela zóster. Gran parte de la población en Bolivia ha tenido esta exposición de niño y ha hecho varicela. De grande o de adulto haces una erupción, habitualmente tórax, puede ser extremidades, puede ser cuello, puede ser incluso cabeza, pero el mayor porcentaje está en tórax. Haces una erupción por herpes y si ese herpes no lo tratas adecuadamente el primer mes, es muy probable que haga una neuralgia posherpética. ¿Y cuál es la diferencia? El herpes agudo dura 1 mes a 3 meses, pero la neuralgia posherpética va de 3 meses a 6 o 7 años. Imagínate tener un dolor de herpes, ya no hay lesiones, no hay ampollas, no hay nada en la piel, vas solo unas manchitas, pero el virus está en el nervio intercostal. Esa lesión de la neuralgia posherpética, cuando no has tratado adecuadamente la fase aguda, lo estás llevando a ese enfermo a que haga una neuralgia posherpética y tenga el sufrimiento de ese dolor por muchos años. Entonces, de ahí va el concepto. Si tú o una cirugía te operas y el dolor agudo por la cirugía no lo manejas adecuadamente, tienes 3 o 4 probabilidades más de hacer dolor crónico postquirúrgico. De ahí viene el dolor inguinal después de una herniorrafia, el dolor costal o el dolor torácico después de una cirugía de mama, de una vesícula, etcétera, etcétera, amputaciones, varices, la operación que sea, si no la tratas adecuadamente en la fase aguda, me refiero al dolor en la fase aguda, es mucho más probable que cronifique. Entonces, una serie de cosas y una serie de consejos que podemos darles, pero sí a ese paciente me gustaría verlo y escuchar un poco más de su historia y ver qué tipo de lesión tiene. Te cuento que hay mucha gente que ya está escribiendo. Entonces vamos a pasar por favor a la siguiente consulta. Y del congreso no hay que olvidarse. Sí. Y no nos vamos a olvidar después de tu congreso. Eso sí nos interesa mucho. Buenas tardes. ¿Se puede tratar el problema de hernia lumbar? Gracias. Atentamente, Jorge Bejarán. Jorge, qué gusto. El tema de la hernia lumbar es otro aspecto que en frecuencia vemos mucho. En la unidad de dolor, en la consulta particular, todos los médicos vemos este problema de la hernia lumbar. Es algo extraordinariamente frecuente en jóvenes, llamativamente, y de pronto si puede servir de consejo, hoy en día está muy de moda que los jóvenes quieren tener cuerpos, músculos y demás, y se lastiman la espalda, se lastiman la columna y hacen una hernia de disco y tienen 18, 20, 22 años. Eso me da mucha pena porque se está ocasionando una lesión que si no se la maneja bien, pues les va a acompañar el resto de la vida con incapacidad, con dolor, con dificultad, hasta para trabajar. Entonces, yo creo que está bien tener un buen físico, un buen cuerpo, pero no sacrificar este tipo de cosas, qué sé yo, hacer un calentamiento adecuado, una faja, no tener este esfuerzo físico de cargar pesas de parado, exponiendo toda la salud o el bienestar de nuestra columna. Entonces, hemos visto muchos de estos casos y por eso hago esta acotación para bueno, que tengan el buen físico, lo que fuera, pero que tengan también el cuidado de proteger su columna.
La hernia de disco lumbar es una enfermedad que yo la he tenido en persona hace 15 o 17 años y a mis pacientes pues siempre les he contado mi historia y de algunos pacientes más que he podido tratar. La hernia de disco, Jorge era, ¿no es cierto? La hernia de disco lumbar, Jorge, tiene grados y dependiendo del grado tiene un tratamiento más adecuado. Sin embargo, desde el punto de vista de tratamiento de la hernia de disco, si la hernia de disco ya está ahí consolidada, es un hecho y demás, pues la primera parte es tener una evaluación adecuada. Habrá que revisarlo, ver qué nivel es su hernia, si es lado derecho o izquierdo, si depende de la raíz L4, L3, L5 o sacra 1. Cuando digo L3 o L4 me refiero al lumbar, como usted decía en su pregunta. La hernia lumbar, la más frecuente es la lumbar 5 y sacra 1. Entonces habrá que explorarlo. En este tipo puntual de entidades como la hernia de disco es importantísima la resonancia magnética porque nos da muchos datos para poder planificar una estrategia de tratamiento. De inicio, Jorge, la hernia de disco no debiera ir a una cirugía. De inicio es hacer todo lo posible por evitar una cirugía abierta, por muy pequeña que sea. Ese es el concepto general. ¿Por qué? Porque hasta un 60%, 50% en alguna literatura, 30% en alguna literatura, 65% de los pacientes operados de hernia de disco con una herida en la espalda, llegar a la hernia y sacarla, hacen una complicación muy frecuente que es la fibrosis epidural postquirúrgica. ¿Y qué es la fibrosis epidural postquirúrgica? Sencillamente es la cicatrización de donde se ha sacado la hernia, coágulos, ha habido sangrado, hay una cicatrización y esa fibrosis aprieta o comprime la raíz nerviosa peor que la hernia. Entonces, esa fibrosis epidural postquirúrgica es la principal complicación de una cirugía de hernia lumbar o cervical, que son las más frecuentes. Por eso es que debemos hacer todo el esfuerzo necesario para evitar una cirugía abierta. ¿Y qué se hace? Nos preguntará Jorge. Desde tratamiento médico, fisioterapia, elongación, infiltraciones, bloqueos, radiofrecuencia. De pronto lo que más hacemos en el hospital y en la parte clínica donde trabajamos es la radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Son unas agujas que son unas cánulas un poquito gruesas, pero el paciente no siente dolor porque está con un anestesiólogo y está con una sedación y se entra por la piel de la espalda hasta la hernia o hasta el disco y se hace radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Una energía de termocoagulación. Ustedes imagínense que este es el disco que se ha herniado, la aguja entra al disco y por el calor de la termocoagulación el disco se arruga. Y esa hernia que estaba saliendo del disco vuelve a su lugar. Entonces es un tratamiento por una cánula, por una aguja. No hay una herida, no hay una cirugía, no hay que separar o cortar músculos, tejidos, ligamentos y sobre todo nos evitamos una complicación de la que les acabo de hablar, que es la fibrosis epidural postquirúrgica, que luego condiciona una nueva cirugía y una nueva cirugía. Ustedes en hernia de disco van a escuchar a muchas personas que dicen si es la tercera o la cuarta cirugía. Ahí tenemos mucho más problema de tratarlos que si los vemos a los pacientes antes de una cirugía abierta. Hemos dejado toda la exposición porque, como nos ha dicho al principio, es la causa más frecuente de su actividad, de alguien que se especializa en dolor, este dolor de espalda baja. Me gustaría que nos hables un poquito de esta actividad científica que tienen programados por tu asociación para que no tengamos que hacer. Primeramente vamos a ver el video sobre esta actividad. A ver, producción. Es una actividad que la hacemos cada 2 años, hemos hecho una pausa por la pandemia, pero es una actividad muy linda y muy dedicada a los médicos o a los profesionales en salud que tienen que ver con la medicina del dolor. Hago una invitación muy cordial a médicos, a fisioterapeutas, a médicos de atención primaria, médicos de las especialidades afines al dolor. ¿Qué tiene de atractivo este congreso? El primer punto es que es un congreso internacional del dolor y el 5º Congreso Internacional del Dolor y además vamos a celebrar el 3er Congreso
latinoamericano de intervencionismo en dolor. Como ustedes ven en la pantalla, tenemos 25 profesores internacionales de muy buen nivel, gente que trabaja muchos años en dolor, se ha especializado en esto, y tenemos aproximadamente 22 profesores, instructores, conferencistas nacionales que hacen parte de un programa científico muy bien hecho, muy dedicado, muy interesante. Esta segunda, las imágenes que están ahora en su pantalla son los profesores, instructores y conferencistas nacionales que nos van a acompañar. 26, 27 y 28 de octubre. Lo vamos a hacer en el Hotel Los Tajivos. Estos 3 días de congreso son conferencias mañana y tarde. Hay simposios internacionales al mediodía de los dos, del 27 y 28, y tenemos 8 talleres prácticos que van a ver esto de la radiofrecuencia, van a ver la medicina regenerativa, la medicina en el deporte, estos bloqueos que habíamos hablado hace un momento de bloqueos nerviosos con guía ecográfica, son 2 talleres. Entonces es un programa bastante interesante y los invito. Hay un videíto que hemos encontrado, no sé si lo podemos ver, por favor, producción. Quiero pedirles un favorcito a producción. Me parece que tenemos otro spot también de este mismo evento. Si fueran tan amables de pasarlo en este momento y luego comentamos con el doctor Narváez. Me gustó mucho, viejo. O sea, se nota, cuando hay ganas de hacer las cosas bien, hasta estos son detallitos que hacen que las personas se interesen. Ojalá, todo el deseo mayor porque tengas el mayor de los éxitos en todas las actividades que sabemos que has hecho. Representar al país en una organización tan grande como la que estás ahorita no es fácil, y eso habla muy bien de ti y de tu iniciativa y la forma de responder también los cuestionamientos de los amigos acá.
No sé si te alcanzamos, por favor, a presentar algunas consultas más. Nos están insistiendo mucho. Realmente mucha gente ha querido escribirnos al programa. A ver, por favor, producción, si tenemos las consultas. A ver, la consulta dice, ¿existe terapia del dolor para dolores por artritis u otro tratamiento? ¿Qué hacemos en dolores por artritis? Absolutamente sí, absolutamente sí. Un porcentaje... estaremos hablando alrededor de un 3-4% de la consulta de unidades de dolor es de problemas articulares. La artritis reumatoidea, las colagenopatías que nos provocan dolor y la artrosis, ¿no es cierto? Problemas de articulaciones son parte de los casos de las unidades de dolor que las vemos muy frecuentemente. Habitualmente un problema articular de inicio se ve por medicina interna o por reumatología, pero hay un fuerte número de pacientes o un alto número de pacientes que el mismo reumatólogo o el mismo internista, porque no puede controlar el dolor de manera adecuada, nos los deriva a los especialistas de dolor o a las unidades de dolor. ¿Qué tenemos al día de hoy para ofrecerles desde una unidad del dolor? De inicio habitualmente es prácticamente regla empezar con un tratamiento conservador. Gran parte de nuestro tratamiento es apoyarnos en medicamentos analgésicos, antiinflamatorios o neuromoduladores que no hagan daño. Si tenemos todo el espectro de analgésicos, tenemos aquí en esta torta el 100% de analgésicos, 80% son para dolor agudo. ¿Qué quiere decir? Para dolor de algunos días, 5, 7, 10 días. Por ejemplo, el ketorolaco es un fármaco analgésico excelente, pero no hay que usarlo más de 5 días. 3 días si usamos endovenoso, 5 días si usamos bioral. Después de ese tiempo nos empieza a causar daño. Entonces, el ketorolaco, como ese 80% que les digo, son para dolor agudo. Y el 20% restante de esa torta que les digo es para dolor crónico. La artritis, como menciona el paciente o la paciente que escribe, es una enfermedad que provoca dolor crónico, entonces debemos hacer a un lado todos los fármacos que son para dolor agudo y que le van a causar daño. ¿A qué me refiero? A que los pacientes muchas veces vienen con gastritis, con acidez, con sangrado gastrointestinal por uso inadecuado de AINES, de los analgésicos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque les hace bien, les alivia y compran directamente de pronto sin una consulta nueva o sin un control adecuado de su médico tratante. Entonces, el estómago es un órgano que tenemos que proteger en las unidades de dolor. El riñón, una buena parte, si no la mayor, de pacientes que están al día de hoy en nuestras salas de hemodiálisis o trasplante renal, en muchos casos son por uso inadecuado de AINES. Los analgésicos usados de manera indiscriminada y por mucho tiempo le van a hacer sangrar el estómago y le van a producir insuficiencia renal. Y por último, fármacos que nos afectan, por ejemplo, el hígado. Entonces debemos ser muy cuidadosos con esto, debemos evitar la automedicación, debemos tener un control en el tratamiento que hacemos. La artritis en particular se beneficia mucho de la fisioterapia, de medidas físicas, se beneficia mucho de cierto tipo de fármacos que estén en este grupo de fármacos seguros, porque un paciente con artritis va a tener este problema durante mucho tiempo. Y cuando es en extremidades, tenemos opciones como los bloqueos y las radiofrecuencias, rodilla, cadera, hombro, por ejemplo. Hermano querido, se nos ha pasado el tiempo. Ojalá nos aceptes una nueva invitación para poder hablar de esto que se nota que te apasiona, y cuando hay pasión todo lo demás llega todo por fluye. añadidura. Sí, todo fluye, hermano querido. Para todos todo ustedes, gusto. agradecerles su atención y ojalá Dios nos permita estar pronto en nuestros hogares con personas así que puedan transmitir con facilidad todo lo mucho que saben. Hasta muy pronto. Muchas gracias.